Bienvenidos a un nuevo programa de Aclarando Vínculos Saludables. Hola a todos los oyentes de Radio Mundo Rural y Mundo Warmi. Gracias, Juan Muscarcel, por estar con nosotros. Y gracias a los expertos de la salud mental que nos acompañan cada domingo. Hoy tenemos con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, a nuestra querida María Casariego. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Clara? Un gusto enorme estar con ustedes, compartiendo este espacio. El gusto es nuestro. Hoy María nos va a presentar temas, ya hablaremos de qué es. Es muy importante, es algo que convive con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Vamos ahora a saludar desde España a nuestra querida María Teresa Miralles, desde Valencia. Hola, Tere. Hola, Clara, encantada. Mucho gusto a todas, encantada de estar con vosotras. Gracias, nosotros somos los que estamos felices de que estés con nosotros. Tenemos desde Girona a nuestra querida Maite Pi. Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí para hablar de un tema muy interesante. Claro que sí. Una alegría que estés con nosotros, Maite. Y a mi querida coalicantina, Trinidad Crespo. Hola, Trini, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Un saludo y también muy interesada en tratar el tema de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos desde que nacemos, desde el primer día que nacemos hasta el último, ¿sí? A todos nos pasa que tenemos a veces algún que otro problemita con la comida, ¿verdad que sí? O si tenemos muchos nervios, nos da ganas de comer, a otros se les va el apetito. Y a mí me gustaría saber por qué suceden estos trastornos alimentarios, ¿no? ¿Hay alguna relación con los vínculos afectivos? Vamos a dejar que una experta en la materia, que ha estudiado mucho este tema, María Casariego desde Buenos Aires, Argentina, nos cuente al respecto. Cuando quieras, María. Bueno, muchas gracias, Clara. Es interesante pensar que, bueno, asociamos la comida al alimento y la comida tiene que ver con la nutrición y que no es solo la nutrición de vitaminas, proteínas, sino la nutrición emocional. Y la alimentación comienza a partir de la primera lactancia, del primer encuentro del bebé con el pecho de la madre, y en ese encuentro pasan muchas más cosas que tomar leche, digamos. Entonces, es muy importante entender que justamente el acto de alimentación, tanto en la primera infancia, a través de la lactancia, las primeras papillas, etcétera, es un acto que tiene que estar muy acompañado de todo el vínculo amoroso y de los mimos y de que quede asociado el alimento a algo afectivo y emocional. El niño busca el pecho desde un contacto emocional primero y luego encuentra la alimentación, con lo cual queda ligado efectivamente para el resto de la vida la alimentación a nuestras situaciones emocionales. Y esto es muy complejo porque obviamente queda ligado a nuestras situaciones emocionales y queda ligado al vínculo primario, al vínculo con las primeras figuras de apego, fundamentalmente la madre, en este caso. Entonces, cuando vemos trastornos alimentarios muy serios, ha tenido que ver con justamente vínculos fallidos, vínculos hostiles o vínculos evitativos, en esos primeros encuentros y en donde muchos papás y mamás creen que tienen que comer, lo importante es que coman, ¿no? Y no comprender que sobre todo las primeras papillas y las primeras degustaciones que hacen los bebés, a partir de los 5 o 6 meses, depende de las modalidades de cada pediatra, es una experimentación y es una exploración en el mundo externo. O sea, salir de la lactancia, que puede ser lactancia de pecho o lactancia de biberón, ¿no? Tengamos en cuenta que no es solamente de pecho, digamos, si hay una lactancia de biberón, lo importante es que sea una lactancia con atención, no con una mamá que esté mirando el celular o charlando con otras personas, sino que puedan estar contactados profundamente en ese encuentro porque pasan muchas más cosas que la leche. Y luego, en las primeras alimentaciones también, o sea, esto de tener paciencia, de acompañar el proceso de exploración, de entender que el niño está investigando y que depende de cómo se dé esta investigación, va a estar cargada emocionalmente la comida. Yo tengo un recuerdo de una paciente, por ejemplo, que me traía como relato su hijita de 1 año y medio, que cuando ella le quería dar de comer,
la nena se ponía los dedos en la garganta y se provocaba un vómito. 1 año y medio. Y la mamá, muy angustiada y con bastante criterio, me decía que estaba muy preocupada porque esto solo ocurría con ella, que cuando la bebé comía con otras personas no indicaba este comportamiento. Lo cual nos da cuenta, en el acto de esta niña, justamente el rechazo que ella estaba poniendo a otras cosas que pasaban en el vínculo y que justamente lo experimentaba o lo mostraba a través de la alimentación. Así sucesivamente en la vida. Después, por supuesto, en la edad de la pubertad y adolescencia, entra a jugarse todos los modelos estéticos que sobredimensionan y sobrecargan esto que ya viene en niño, digamos. O sea, si está complicada la alimentación en relación al vínculo, bueno, si justamente viene un contacto social que dice que tenés que comer poquito, que tenés que hacer dietas, etcétera, sobrecarga esta idea. Entonces, las adolescentes y los adolescentes, porque hoy en día observamos que situaciones de anorexia y de bulimia ocurren en adolescentes varones también, y bastante frecuente, mucho más de lo que se cree. Y bueno, esto justamente retroalimenta y carga mucho más la idea con que ese niño fue teniendo dificultades con ese contacto amoroso que implica comer, que no es, insisto, los nutrientes solamente, sino es todo el ritual de la comida. Después quiero que hablen mis colegas, pero también me gustaría mucho hablar de algo que pasa hoy en día en relación a los rituales de la comida y cómo en algunas familias han desaparecido. Es decir, ya cada uno come en su cuarto, digamos, con dietas muy particulares, y cómo se va distorsionando paralelamente el contacto con la comida y el contacto emocional que esto implica. Pero bueno, me gustaría que salga al ruedo todo el resto y después seguimos charlando. Muchas gracias, María. Qué importante el tema que nos está contando. Creo que todos en algún momento hemos padecido de esto, de preocuparnos, por ejemplo, si nuestro bebé no comía lo suficiente, o nuestros mayores, o nosotros mismos, que por los nervios dejamos de comer, o al revés, que por la angustia nos vaciamos la heladera, ¿no? Entonces, me gustaría que Judith Reutenberg, que está también con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, sé que ella tenía muchas ganas también de hablar sobre este tema. Cuando quieras, Judith. Hola Clara, muchas gracias y bueno, una alegría estar en tu programa con todas las colegas queridas. Bueno, me parece que sí es central lo que tiene que ver con todo el desarrollo inicial, porque me parece que lo que se habla en general además es que, sobre todo retrotrayéndonos al momento inicial de la lactancia, se habla de la hora sagrada, ¿no? Como que la hora sagrada es lo que se llama ahora habitualmente a esas primeras 2 horas después del nacimiento del bebé, en donde por ahí, por costumbres en algunas clínicas, esto se separa al bebé para control, para revisación, y lo que se comprobó es que para favorecer cierta tranquilidad, cierta armonía, inclusive del bebé y de la madre, porque esto es necesario para ambos, tanto para el bebé como para la mamá, para estabilizar todas las angustias y las fantasías, esa posibilidad de tener ese primer encuentro, y que inclusive, si uno deja a la mamá espontáneamente, se envuelve al bebé y se la deja, normalmente lo primero que hace ese bebé es, si todo va bien, es succionar, y se lo prende al pecho, y lo primero que toma es calostro, porque la bajada de la leche tarda, ¿no? Depende si es un parto normal, depende si es una cesárea, demorará un poco más, pero ese calostro primero, junto con el contacto piel a piel, también de los sonidos, porque el bebé apoyado en el pecho también escucha los latidos de la madre, esto es absolutamente tranquilizador y absolutamente relajante para ambos. Para la mamá se sabe dadora y que todo está funcionando bien en su organismo, y para el bebé recibe y que además actúa, porque el bebé tiene que trabajar un montón. La actividad de la succión es uno de los primeros trabajos del bebé muy fuertes que tiene que hacer, por eso queda tan extenuado y por eso los primeros días duerme mucho, porque toda la actividad que tiene que ver con la alimentación es todo un trabajo muy fuerte. Y por supuesto que
como es un momento, y se dice sagrado también porque son estos primeros momentos sumamente sensibles. Todo el que intervenga, digamos, interfiriendo esto, en realidad produce una ansiedad, por lo menos en la madre, mucha inseguridad, mucha falta de confianza. Esto ya va a traer alteraciones, esto indudablemente, indefectiblemente trae alteraciones en la relación y probablemente también en el bebé, puede desalentarlo. Si un bebé, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo, pero como algunos pediatras por ahí se enojan, entre comillas, con las madres porque el bebé no está aumentando la cantidad de gramos diaria, si es un pediatra obsesivo, eso puede interferir absolutamente, porque entonces la madre va a empezar con las mamaderas, con esto, con lo otro, y ahí la lactancia y ese primer vínculo de este bebé va a quedar entorpecido, porque en realidad es una regulación mutua, ¿no? La leche baja en la medida que el bebé pide, y esto va armando una armonía en lo fisiológico y en lo emocional. Cuando esto empieza a estar distorsionado por interferencias externas, porque digamos, si uno sigue confiando en la madre y en este bebé y no interfiere, quizá van a demorar un poco más en bebé en ganar el peso esperable, ¿no? Que tiene que recuperar, porque el bebé cuando nace pierde el 10% del peso. Algunos lo recuperan en 15 días, otros en un mes y otros en un mes y medio. Y a veces estas cuestiones de lo exterior interfieren y estas madres por ahí entran en psicoterapia o en consulta y por ahí cuando el chico tiene 6 años, 10 años, o incluso ya con hijos adultos, las mujeres empiezan a referir esos primeros momentos como recuerdos difíciles en donde algo se empezó a interferir y algo de la alimentación se produjo y quedó como marca, o en la madre o en el hijo, ¿no? Como un exceso, o en esto que decía María, de el exceso de la comida, o estar obsesionado con, hay gente que por algún motivo emocional de pronto decide ser, sin una cuestión elaborada, como vegetariano a ultranza, ¿no es cierto? O estas polarizaciones que uno dice, bueno, ¿esto dónde arrancó? ¿Cómo empezó? Bueno, tiene mucho que ver estos primeros momentos y por supuesto todo el desarrollo del vínculo posterior, ¿no? No todo está radicado ahí, pero ese comienzo de verdad que fue de favorecer muchísimo más y aceitar mucho más el vínculo del bebé y del niño con el alimento. Y a una mamá la puede dejar más tranquila, porque las mamás empiezan rápidamente a culparse, a acusarse, y eso arma unos matetes entre el bebé y la madre y entre el niño y la madre. Yo recuerdo una consulta que tuve con una madre con un niño de 4 años, donde ella le armaba todo obsesivamente la comida, le pesaba, le daba. Era un momento tan angustiante el alimentarlo. Y este chiquito era flaquito, flaquito, porque comía como pajarito. Entonces yo decía, la situación alimentaria ahí era realmente un problema, en lugar de ser un momento, como decía María, de encuentro, de intercambio, de estar con el otro, ¿no? De compartir. Muchas gracias. Bueno, yo rescato de lo que ha comentado María y de lo que estás diciendo tú en este momento, que el ingrediente más importante de la alimentación es el amor, ¿verdad? ¿Es así? Me gustaría que Trini, de aquí, desde Alicante, nos haga referencia a este tema, porque tanto María como Judith hicieron mención al comenzar desde que son bebés a esta relación que tenemos las mamás cuando empezamos a amamantar. Y creo que hicieron foco en un punto muy importante porque nosotras llegamos a ese momento sin saber absolutamente nada. Solamente nos explicaron un poquito en el curso de parto, de preparto, que teníamos que ponernos una cremita en los pezones para que no se nos lastime, y 2, 3 cositas, que masajearnos y nada más. Y de pronto vemos que no nos baja la leche suficiente y nos angustiamos y nos ponemos mal, y mientras más nos angustiamos, menos leche sale. Y es toda una situación, ¿no? Que cómo se nos prepara a nosotras las mamás para poder hacerlo bien. Trini, cuando quieras. Bueno,
los mensajes que tiene o el programa que tiene en la cabeza una madre cuando se pone a alimentar a los hijos, normalmente está relacionado no solamente con lo que se le dice desde el entorno médico, digamos, ¿no? En cuanto que, bueno, pues las pautas que se le dan de lo que es una buena alimentación y lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Sí, también por otra parte están los mensajes sociales. Pues cuando yo era niña, yo recuerdo que la lactancia era materna con mucha frecuencia, pero no pasaba nada. Ninguna mujer se preocupaba con los biberones si no tenía leche, porque estaba legitimado socialmente el uso del biberón. Ahora está penalizado. Yo tengo amigas que cuando han sido madres se han sentido muy mal por no tener leche y entonces tener que utilizar el biberón, porque habían recibido tanta información de que si no se producía la lactancia materna, el niño iba a quedar con muchos problemas relacionales y emocionales, que realmente los problemas los empiezan teniendo ellas mismas por no poder ejecutar, por no poder hacer la lactancia materna, ¿no? Eso por otra parte, los mensajes sociales de lo que en cada momento se supone que son las prácticas deseables. Y luego está toda la información que nos viene por tradición de qué es lo que se espera de nosotras como madres, qué es lo que es una buena madre, qué es lo que no es una buena madre, si nos tenemos que preocupar porque los niños coman o no coman, que el niño tiene que estar mejor gordito, que la realización última de una mujer es ser madre y entonces si ese rol de madre no se hace bien, entonces estás fallando tú como persona y como mujer. O sea, aquí se juntan todo y luego, por supuesto, los estilos de apego de cada persona que se van a reflejar en el momento de poner en práctica la lactancia. Entonces aquí vemos que están influyendo entradas, inputs de información que proceden de distintos ámbitos, de distintos entornos, que son los que van a producir después, al final, ¿no? Cómo esa madre va a observar, cómo se va a ver a sí misma como ejecutando su rol, qué es lo que se espera de ella y cómo lo hace, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, sí, a las madres, por supuesto que se les puede preparar y se les puede proporcionar y se les debe dar información acerca de las consecuencias de los distintos tipos de alimentación y los diferentes comportamientos que puede tener el niño. Pero también ahí necesariamente se van a reflejar el estilo de apego que va a tener esa madre a la hora de ponerse en marcha y desempeñar su rol materno. Entonces, como en todo, pero yo creo que es un momento crítico de la transmisión intergeneracional del apego. Porque ese es el primer momento relacional, digamos, de madre-hijo. Entonces, una mujer que ha desarrollado un estilo de apego evitativo no va a estar pendiente de las emociones del niño ni va a expresar muchas emociones, sino que va a limitarse a realizar una función nutritiva sin connotaciones afectivas o emocionales. Y por lo tanto, desde el primer momento a su hijo no le va a transmitir un contenido emocional. Y todo eso va a mantenerse a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el niño no va a relacionar el acto, ni siquiera la lactancia materna, como un acto de contenido emocional, sino que va a ser una tarea simplemente, y por lo tanto es más probable que desarrolle mecanismos de rechazo a ese momento donde tiene que realizar, como decía María, una tarea puramente mecánica y sin obtener nada de nutrición emocional por parte de su madre. Una madre ansiosa ambivalente
va a estar tan cargada de angustia por querer hacerlo bien, y a la vez esa angustia le va a producir tanto malestar que va a estar transmitiendo todo el tiempo sensaciones contradictorias de por todos los medios querer conseguir que el niño coma a toda costa, preocuparse por cualquier pequeño incidente que ocurra y a la vez no va a disfrutar de ese momento, sino que lo que va a trasladar va a ser angustia. Una madre con un apego seguro sí que será capaz de manejar mejor los inconvenientes que puedan surgir y sí que será capaz de transmitir esas emociones. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es un momento crítico donde se ponen en marcha y se ponen de manifiesto los modelos operativos internos, ¿no? Los estilos de apego de cada mujer a la hora de empezar la relación con su hijo. Muchas gracias, Trini. Bueno, yo rescato de esto, qué importante es que cuando somos mamás estemos acompañadas, ¿verdad? Como para que se nos haga más fácil. Me gustaría que Tere, que está en Valencia, nos hable al respecto, porque yo ahora cuando le escuchaba recién a Trini, les cuento que a mí me sucedió en Alemania cuando nacieron mis hijos. Ellos tienen muy reglamentado que las mamás, una vez que dan a luz, tienen que dormir tantas horas para que se recuperen. Entonces, para cumplir ese protocolo, me hacían sacarme la leche para que, mientras que yo pueda dormir de largo, ellas le dieran. ¿Qué pasaba? Cuando yo me despertaba, a Thomas, que nació allá en Alemania, no tomaba. Entonces, como no tomaba la leche con ellos, querían que se quede ahí porque no tomaba la leche con ellos. Entonces yo le digo, no, pero es que conmigo toma, ¿no? Entonces les tuve que mostrar a ellos cómo tomaban conmigo y chequearon y me dejaron hasta 2 días más para chequear que realmente subía de peso porque no podían creer que con ellas no tomaba y conmigo sí, ¿no? Entonces hay veces que por más de que uno está angustiado y todo, que me hubiese gustado que me baje más leche, pero que no se trata exclusivamente de la angustia de la madre, a veces es un tercero, en este caso eran las que estaban ahí en la NURSS, que no podían lograr que el Thomas tomara, ¿no? A mí me gustaría, Tere, que me digas qué sucede, ya sea en este caso con una enfermera que está a cargo de la neonatología, o qué sucede con estos niños que no tienen la suerte de tener una mamá presente, o un papá, o una abuela, o quien sea, y ya sea porque están en un orfanato o porque tal vez tienen que pasar mucho tiempo en una guardería ya que trabajan sus padres todo el día. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo se maneja esta relación amorosa que implica no solamente dar de comer, sino el vínculo que se establece? Cuando quieras, Tere. Bueno, la verdad que es una gran cuestión porque hay que confiar mucho, ¿verdad? Las mamás y los papás pues tienen que dejar a los niños y niñas y los bebés en manos de terceras personas porque han de trabajar y ocuparse de otros asuntos, y es un acto de confianza y de amor, ¿no? Entonces realmente hay que comunicarse, ¿verdad? Porque es verdad que hay que ir hablando cómo ha comido, qué tal ha estado, pero como decían las compañeras, que sea un momento de disfrute, ¿verdad? Que la gente se lo tome con la capacidad de estarlo disfrutando, de que estén relajados, estén viviéndolo con cariño, de que no estemos excesivamente encima y que tiene que comer lo que queremos que coma, sino respetar también las necesidades de alimentación que tienen los niños en función de cómo se regulan por ellos mismos, porque si no, tampoco van a aprender a escuchar sus necesidades. De hecho, las compañeras sabrán este experimento que hizo un psicólogo americano, que era Harlow, con unos monitos que los dejaba en una cámara con 2 mamás. Una mamá de alambre que tenía el biberón y otra mamá de felpa que no tenía el biberón. Y bueno, se observó que el monito iba a tomar el biberón, pero solamente iba a tomar el biberón porque como la mamá era de alambre, el resto del tiempo estaba siempre con la mamá de felpa, que era la que le daba la sensación de tranquilidad, de estar a gusto, una sensación de calidez. Y esto va a ocurrir con los cuidadores y cuidadoras de nuestros bebés y de nuestros niños, que si están
sintiéndose queridos y sintiéndose a gusto, van a comer mejor que si hay un vínculo difícil con estas personas, con estas figuras. Pero hay que confiar mucho, Clara, porque lamentablemente pues no podemos estar todo el tiempo, ¿verdad? Como decías tú, no se puede estar las 24 horas pendiente y hay que confiar en que los cuidadores lo harán bien y bueno, dialogar mucho con ellos y respetar las necesidades de los niños y niñas, que también es verdad que estar con otra figura siempre les va a ocasionar una tensión mayor y tienen que habituarse y eso necesita un periodo de acomodación que se tiene que dialogar y no sobreproteger, porque también se necesita que ese niño pues aprenda también a comer en otro entorno, en el comedor escolar y que esté relacionado con otras personas. Y eso es muy bonito porque comer es una celebración. Antiguamente, pues imagínate con las guerras y las hambrunas que habían, pues fíjate, no habían ni siquiera estos problemas que son muy nuevos de la sociedad que tenemos, donde hay un exceso de comida y a veces esto, en vez de disfrutarse, es motivo de preocupación. Así que confiar es muy importante. Muchas gracias, Tere. Bien, y ahora vamos a pasar a Girona con nuestra querida Maite Pi. ¿Qué tema este, Maite, no? Todo esto que han dicho, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿cómo hacemos nosotras, las madres, para detectar a tiempo que nuestros hijos están teniendo algún problema en la alimentación, ¿no? Porque, como contaba, por ejemplo, Judith, lo del bebé que se metía los dedos en la boca, a mí me dejó impresionada. Yo pensaba que esa era una conducta que uno la aprendía por imitación, pero si tenía solamente 1 año, no, o sea, lo hizo innatamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los padres para darnos cuenta cuando no es tan evidente como lo que contó Judith? ¿Tenemos alguna señal? Bueno, yo recuerdo cuando estaba cursando el doctorado, una profesora había hecho una investigación sobre el primer año de la interacción madre-bebé en el primer año de vida y nos mostraba vídeos. Los vídeos eran de alimentación y de cambio de pañales, básicamente. Entonces, llamó mucho la atención un vídeo de una mamá que estaba alimentando a una bebé creo que tenía 9 o 10 meses, una bebé a la que le costaba comer. Y la mamá la cogía en brazos, la sujetaba para que no pudiera moverse, como si la tuviera atada. Y le enchufaba la cuchara forzándola. Yo recuerdo que, bueno, cuando vimos este vídeo, la profesora y nosotros comentamos, esta niña de mayor tendrá problemas de alimentación. De hecho, la alimentación, como decían mis compañeras, es algo a la vez necesario y placentero. Yo cuando estabais todas hablando, me venía la imagen de una mamá dándole de mamar o un biberón, porque tampoco hay que preocuparse si no se tiene suficiente leche. Un biberón puede ir, bueno, alimentar con biberón es una posibilidad que tiene que estar abierta. Yo recuerdo una mamá embarazada, bueno, una mujer embarazada que estaba muy preocupada porque ella era epiléptica y tenía que tomar una medicación y sabía que no iba a poder dar de mamar. Y decía, ¿será un problema? Y yo recuerdo que le dije, no, ninguno. Mientras tú le des el biberón con el niño en tu regazo y mirándole. Bueno, a lo que iba. Si nos imaginamos a una mamá dando el alimento a su bebé, ¿cómo nos la imaginamos? Bueno, yo todo lo que he visto me imagino una mamá que mira al bebé y un bebé que fija sus ojos en los ojos de la mamá. Y me da mucha pena cuando veo mamás que
el bebé está mamando y la mamá está con el móvil, como decía María, ¿no? Y luego me estabas preguntando cómo se puede notar. Pues a veces no se nota. Yo he trabajé en un hospital de día con adolescentes con trastornos alimentarios y de hecho a veces es tan progresivo y tan lógico, entre comillas, que no se nota. Recuerdo una mamá que me decía, yo lo he hecho muy mal, porque desde que la niña tenía 5 o 6 años, le decía, estaba un poco gordita, y le decía, tendrías que hacer dieta, porque tienes mucho culo, porque te van a salir muchas caderas. Pero la niña comía muy bien y tenía hambre, y la mamá le recriminaba por comer, ¿no? Entonces llegó un momento en que esta niña, con 12 o 13 años, decidió hacer dieta hasta llegar a los 30 kilos. Pero al principio la mamá estaba feliz, porque su niña estaba haciendo dieta, estaba feliz, hasta que llegó un momento en que vio que la cosa ya se le escapaba de las manos. Por suerte pidió ayuda. Pero bueno, ¿cómo se nota? Pues de entrada se debería notar cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio en el estilo de alimentación de aquel chico o chica, ¿no? Cualquier cambio, diría yo. Cualquier cambio. No estar encima, sobre todo no estar encima. No decirle qué te pasa. ¿Cómo es que antes comías esto y ahora? No, no, no. Porque esto es aún peor. Pero sí estar atenta y a ver qué pasa. Y ofrecer la comida que siempre se ofrece y empezarse a preocupar cuando vemos que aquella adolescente o aquel está comiendo menos de lo que sería necesario para mantenerse saludable. Una cosa cuando yo he trabajado bastante con trastornos alimentarios es que generalmente hay una mala relación. Hay una mala relación vincular entre padres e hijos. En algún momento algo se ha roto. Igual desde el momento en que nacieron, no lo sé. No lo sé porque cuando no lo ves no lo puedes afirmar. Pero cuando los hemos visto, esto ya estaba roto. Y en muchos casos hay una transmisión intergeneracional. Mamás preocupadas por su peso, por que casi no comen, que no comen en familia, que se alimentan mal, que están muy delgadas y que les preocupa mucho estar delgadas y que transmiten esto a sus hijos. Y realmente es un problema, es un problema. Es muy importante el encontrarse para comer, el comer en familia desde siempre. Yo creo que desde que los niños son pequeños, desde que pueden coger una cuchara, y pueden coger una cuchara los niños con 1 año, aunque se manchen, pero eso es bueno, porque así aprenden a manejar esta cuchara y aprenden que comer pues, puede ser hasta divertido, ¿no? Porque hay que estimular la autonomía en los niños, no forzar, sino estimular. Cuando un niño o una niña dice yo recuerdo la hija de un primo mío que con 1 año decía yo, y
y se comía una tortilla que le partían a trocitos, la mitad iba al suelo y la mitad a su boca. Pero esta niña era tan feliz comiendo esta tortilla, ya es adulta y nunca ha tenido problemas de alimentación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando, me perdí. Está bien, está bien. No, sí, no, estábamos hablando de la importancia de la comida familiar. Desde el momento en que una criatura puede coger una cuchara, está bien sentarla a la mesa en la trona y comer todos juntos. Y tener por lo menos una comida al día en que comamos todos juntos. Y que sea un momento sin televisión, sin móviles, sin nada. Un momento de compartir. Compartir esa comida y charlar, si es la cena, de cómo ha ido el día. Si es la comida de mediodía, que es más difícil por los trabajos y que normalmente los niños comen en el cole o tal, pero bueno, si es la de mediodía, ¿cómo ha ido la mañana? Pero sobre todo la cena es importante hacerla en familia y ahí se puede detectar si hay algún cambio en los hábitos de alimentación de alguno de los hijos o hijas. Muchas gracias, Maite. Bueno, a los oyentes de Argentina o de Latinoamérica, la trona es la sillita de bebé, ¿sí? A eso se refiere, Vale. Maite. Bueno, Sí, sí. volvemos con María Casariego desde Buenos Aires. María, de todo lo que han dicho, yo me quedé con la idea de que entonces se podría decir que los trastornos alimentarios están asociados a problemas afectivos. Absolutamente, absolutamente. Quiero retomar, hay mil cosas que han dicho mis queridas colegas y que querría retomar. Teresa habló de la experimentación de Harlow con los monitos, que es una experimentación que tomó Bowley, que es el creador de la teoría del apego, y en donde hay otra cosa interesante en relación a lo que ella mencionó, que es que frente a un estresor, lo que se veía es que el monito salía corriendo no hacia la mamá que tenía el biberón, sino a la mamá de felpa. O sea, donde se sentía protegido era justamente en aquella mamá que le daba contención emocional. Con lo cual, todo lo que venimos hablando es regulación emocional. Y regularse emocionalmente es calmar tanto las ansiedades del bebé como de la mamá. ¿Cómo se inician estos trastornos alimentarios? Entre otras cosas también, por una mala decodificación de la mamá, que puede ser por múltiples factores. Lo transgeneracional, evidentemente, por sus propias fallas en sus apegos, la intercepción del mundo externo y conductas que a veces no son muy felices de las personas que rodean a la mamá que acaba de tener un bebé, y también por ansiedades propias que, por ejemplo, cuando un bebé llora, hay que poder traducir por qué llora. Y una de las cuestiones que ocurre bastante frecuentemente es que inmediatamente se le pone el pecho para que se calme. Y el bebé se calma, pero no siempre tiene que ver con que de verdad necesite succionar leche en ese momento. A lo mejor necesita simplemente abrazarlo o calmarle el dolor de panza o ayudarlo a dormirse o contenerlo emocionalmente, pero en el acto de poner el pecho en la boca del bebé, estamos introduciendo que ante situaciones distintas, que no son el hambre, aparece únicamente la tranquilidad del alimento. Que esto es lo que justamente es la base de lo que vos explicabas cuando atacamos una heladera, ¿no? Estamos ansiosos y atacamos una heladera. Porque esto queda como huella anémica dentro de nuestra cabecita activada. Entonces, ante situaciones de ansiedad, vamos a recurrir, como en la etapa más primitiva de nuestra vida, en la etapa de nuestros comienzos, va a recurrir nuevamente a calmarse con alimento. Entonces, estoy ansiosa y ataco panqueques con dulce de leche. No me va a calmar la ansiedad y probablemente me incremente la angustia, porque después va a ser algo que me hizo daño, ¿no? Creo que esto es muy importante. Después, Maite hablaba de todos los procesos en donde, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? La que contó lo del bebé que se ponía los dedos en la garganta fui yo, era una paciente mía. Perdón. Pero que fue una situación que evidentemente esta mamá tenía una conducta de un apego evitativo muy fuerte, una persona muy estructurada y donde evidentemente no generaba el vínculo con su beba, que implicó
prematuro accionar, que realmente era muy llamativo porque era muy, muy pequeña, ¿no? Ahora, cuando tenemos adolescentes, hay conductas que podemos empezar a observar. Primero, que tratan de tomar distancia de la comida compartida, ¿no? Que es tan importante. Tratan de, por horarios de colegio, por gimnasia, por lo que sea, tratar de no comer en el ámbito familiar, justamente para que no vean que no comen lo que tienen que comer. Otra de las cosas es el picoteo en el plato. O sea, empezar a repartir la comida en el plato, como que lo empiezan a separar y picotean poquitito y reparten la comida como para que parezca que se comió. Otra de las conductas es el aislamiento social. En general, las conductas de principios de anorexia están acompañadas de aislamiento social. Hablan poco en el contexto familiar, dejando en evidencia un vínculo que ya estaba dañado de antes, pero que se hace evidente en este momento. Generan con mucha frecuencia un exceso de actividad física y una obsesión por seguir páginas y Instagrams, etcétera, que han hecho mucho daño, de personas que facilitan este tipo de conductas de distorsión en la alimentación y donde dan propuestas de dietas absurdas, de propuestas absolutamente dañinas para nuestro cuerpo. Y también algo para revisar muy fuertemente, que lo planteó Maite, y es muy contundente, es qué le pasa a las mamás con algunas hijas mujeres. Insisto, hoy no es solo una temática de niñas, también encontramos niños con esta problemática, que creo que tiene que ver con esta cosa hedonista de este cuerpo perfecto y esta búsqueda de la cura como el paradigma de la belleza, ¿no? Y desde ahí, bueno, hacen mucho daño, pero digamos, hay indicadores que uno puede empezar a observar en la cotidianeidad de conductas que llaman la atención, porque hay una modificación de las conductas. Si ha menstruado, en general dejan de menstruar cuando es muy fuerte ya el inicio del trastorno alimentario, y también esto tiene que ver con una cuestión de no poder aceptar emocionalmente el pasaje a una etapa más grande, a una etapa más sexuada, etcétera, con lo cual la adolescente o el adolescente busca seguir siendo niño, perdiendo los signos secundarios de lo que sería su inicio a ser un joven, que es, en el caso de la niña particularmente se nota más con el tema de la menstruación, pero en el caso del varón el tema del poco forma de su cuerpo, de poco musculación, de estar como muy debilitados y de alguna manera infantilizados. Y que esto es una defensa frente a un conflicto importante. Después tendremos que ver qué pasa. Algunas de las cuestiones clínicas nos marcan que en algunos casos, y esto remarco mucho, hay situaciones también complicadas en relación a la alimentación como modo de mostrar situaciones de abuso. Muchas gracias, María. Me gustaría que María Teresa, que habló poquito, que está desde Valencia, me haga una referencia. Yo me quedé pensando en todo esto de la importancia que tiene el rol materno, que constantemente hicieron hincapié, pero no se nombró el rol paterno. ¿Qué pasa con el padre? ¿Esto es exclusivo de la madre? ¿El padre no se lo tiene en cuenta? ¿Es responsabilidad solamente de nosotras? Esto es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿qué piensas, María, de la posibilidad de que se nos enseñe desde el colegio a hacerlo bien? Si ya está demostrado que esto impacta en nuestra salud posterior, porque la alimentación hace a todo, ¿no? Ya sabemos que una mala alimentación trae problemas de obesidad, diabetes y un montón de otros trastornos. Entonces, ¿qué piensas de la idea de que se nos enseña ya desde la adolescencia, por ejemplo, a cómo hacerlo bien para cuando seamos mamás? Porque ya conocemos que hay adolescentes, en Argentina por lo menos es un tema que se habla mucho, que están siendo madres muy jóvenes, ¿no? Bueno, me parece fundamental hablar del padre porque tiene muchísimo que ver en lo que pasa en las familias donde el síntoma puede ser un trastorno de la alimentación, porque como bien decía María, muchos trastornos de la alimentación que
se pueden empezar a gestar en la infancia y se desarrollan en la adolescencia, tienen que ver con cómo son mirados los niños y las niñas por su papá y por su mamá. A veces ocurre que tenemos una mamá muy maravillosa como es esta, ¿verdad? Y quiere que su hijita sea igual, de guapa, de linda, y la hijita es muy diferente, es una hijita pues que es una nena y no sabe cómo llegar a ser mujer. Si en esta transición no hay un papá que ayuda a tener una mirada bonita hacia esa nena, pues claro, esta nena llegar a ser mujer le puede suponer un conflicto muy grande, incluso llegando a no desear ser mujer y, como decía María, seguir siendo una nena para no provocar una mirada y, como también comentaba, ¿no? En casos de abuso, muchas nenas no quieren llegar a ser mujer porque entraña mayor riesgo de cara a ser abusada. Entonces el papá tiene que aprender a mirar bien a la mamá, a mirar bien a la nena, a mirar bien al nene, que se coma en familia, y como cuando empiezan a ver este tipo de cuestiones sociales, porque es que el modelo es este, lamentablemente el modelo es este, y tenemos suerte porque afortunadamente ahora han salido unas Barbies que tienen caderas y que están embarazaditas y son ideales. Yo estoy súper contenta y feliz porque estamos empezando ya a cuestionar este modelo que se instauró tanto en los años 80, 90 y la década pasada, y cambiándolo por otro y viendo mujeres hermosas con diferentes tallas y diferentes cuerpos. Pero por supuesto el papá tiene que figurar. Y con respecto a la segunda cuestión, Clara, que nos comentabas de la prevención, pues es muy importante que estén preparados los educadores, los papás y las mamás, y que se pueda como desarrollar esta confianza en el diálogo, en la capacidad de resolver conflictos, porque está demostrado que muchos trastornos de la alimentación tienen que ver con familias donde no se saben resolver los conflictos. Es como que se aplazan y se hablan de otros temas. Se habla de que no has comido bastante, pero no se habla de cómo estás, qué pasó, está pasando esto en casa, tenemos estos problemas papá y mamá. Entonces, claro, a veces el niño y la niña, una señal de protesta y de hacerse de notar es a través de la comida, porque no se les hace caso a lo que les está pasando. Y esa señal de protesta hay que atenderla porque es una señal de autoafirmación, de que mirarme, y si nos enfocamos en el síntoma vamos a fallar. Hay que enfocarnos más allá de la alimentación, hacer de la alimentación un momento agradable, pero ver qué más cosas están pasando y dialogar mucho para que los niños y las niñas puedan depender, porque muchas veces estos niños y niñas tienen problemas para depender y por eso usan la comida para sentirse autónomos en unos casos y para depender de algo que no es una persona en otros. Muchas gracias, Tere. Creo que sí, que es un síntoma. Bueno, ustedes son las que saben. A mí me gustaría que Trini, desde aquí, desde Alicante, me diga, esto está muy lindo todo lo que están diciendo para que aprendamos para las generaciones que vienen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los adultos, que ya tenemos hijos más crecidos, o para nosotros mismos, que reconocemos muchas de las cosas que ustedes están diciendo? De hecho, creo que yo he pasado por todo lo que ustedes están relatando. Ahora, ¿cómo solucionamos ese tema? No podemos volver el tiempo atrás. No le puedo decir, mamá, hacelo mejor, o papá, ocupate, ¿no? ¿Cómo mejoramos la relación con la alimentación hoy ya siendo adultos? Sí, pues una de las maravillas que tiene el conocer los procesos de vinculación, cómo se dan y los distintos estilos de apego, es que en la medida en que somos conscientes de ellos, empezamos a ser capaces de modificarlos. Cuando no somos conscientes de lo que está pasando, entonces es cuando los mecanismos se cristalizan y se perpetúan. En el momento en que empezamos a ser conscientes y a saber que eso está pasando, a veces incluso sin pautas, ya ponemos en marcha un cambio de comportamiento. Es decir, la mera observación de qué me está pasando a mí, cómo estoy viviendo esto, qué es lo que le está pasando al otro, el ser capaz de reconocer que mi punto de vista no es el único posible, es decir, mi interpretación de lo que está haciendo
mi hijo adolescente no es la única interpretación posible y a lo mejor me estoy perdiendo cosas, simplemente esa actitud necesariamente va a producir un cambio, porque ya nada es igual. A partir del momento en el que en el que empiezas a observar e identificar procesos y abrir la mente y abrir la mirada, ya nada es igual. Entonces, ese es un camino muy interesante y puede parecer una pauta muy simple, pero es muy efectiva. Y a continuación, en procesos más complejos o en procesos en los que realmente hace falta que se produzca toda una reorganización de las relaciones familiares, ahí es cuando hay que pedir ayuda profesional. No siempre somos capaces, cuando estamos metidos dentro de nuestra propia película, de conseguir esa mirada que estaba diciendo antes, de conseguir una reinterpretación o una resignificación de lo que hace cada uno. Cuando estamos metidos en la batalla o en la película, estamos siguiendo nuestro propio guión y es muy difícil que nos paremos a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, ahí es cuando, en el momento en que, a partir de información pues como la que pueda aportar este programa, o un artículo, o una lectura, o una noticia, podemos detectar que nos está pasando algo a nosotros o a personas cercanas a nosotros, nuestros hijos, sobrinos, etcétera, pues a lo mejor es el momento de plantearse que sí, que hace falta ayuda de los profesionales, que a veces con intervenciones relativamente cortas o relativamente simples son capaces de tocar la teclita adecuada para que los mecanismos vayan rodando de otra manera. Qué importante esto que decís, Trini. Se los pedimos en cada uno de los programas. Ustedes tienen que tener en cuenta que si llegamos a tener un trastorno alimentario es porque hay un problema que tenemos que resolver y que solo no estamos pudiendo, y no tenemos que dejarlo pasar porque el problema se va a ir agravando cada vez más como una bola de nieve. Tenemos que perder el miedo de pedir ayuda, así como cuando nos duele la uña del dedo del pie y vamos al médico a preguntarle por qué me duele, si no veo bien voy al oftalmólogo a preguntarle por qué no veo bien. Si hay algo que ustedes ven que no está funcionando en cualquier relación afectiva que tengan, o ya sea esto, la relación que tenemos con la comida, tenemos que perder el miedo de pedir ayuda. No está mal pedir ayuda con un psicólogo o un psiquiatra. Esto que se ha puesto socialmente de que si alguien va al psicólogo o al psiquiatra es que está mal, está loco. No, lo que está mal es dejarlo pasar. Lo que está mal es ocultarlo, porque si nosotros lo ocultamos, este problema se va a agravar y ahí sí se va a convertir en una enfermedad mental que tal vez necesite después medicación. Ya no un psicólogo alcance, sino que tengan que ir a un psiquiatra. Entonces, perdámosles el miedo a ver el problema, tenemos que tomar el toro por las astas y si vemos que hay algo que no podemos resolver, consultamos. ¿Qué perdemos? No perdemos nada, ¿sí? Muchas gracias, Trini. Y ahora me gustaría que Judith, que habló poquito también. Judith, ¿qué te refleja todo esto? O sea, porque ya estamos terminando, me gustaría que vayas haciendo una conclusión sobre este tema. Bueno, me parece importante. Hay un autor que se llama Winnicott, que yo he estudiado muchos años. Él habla de lo que es el sostén. Él habla del sostén primario, princeps, que es el sostén en brazos, ¿no? Cuando estábamos pensando en dar o amamantar o dar biberón. Tener un buen sostén es poder tomar en brazos relajados, confiados y darle al bebé la sensación de seguridad. A lo largo de las distintas etapas, el sostén va a cobrar distintas características ya, va a ser un proceso más simbólico, y el sostén tiene que ver con poder poner límites también, porque lo que me parece que estamos empezando a perfilar,
los trastornos severos alimentarios en general están alrededor de la adolescencia, que es donde más estallan, ¿no? En mujeres o en varones. Yo lo he visto mucho más, yo no he tenido casos de consultas de varones, pero sí de mujeres, y me parece que esto básicamente es un tema vincular. Digamos, puede ser un problema alimentario o puede ser un problema de otro tipo, que por eso es tan importante la consulta a los psicólogos o al psiquiatra, y no temer esta consulta, sino que esta consulta puede ser justamente recuperar una regulación que se ha distorsionado, ¿no? En donde todas las regulaciones se han quedado como desequilibradas, tanto desde los padres como desde el adolescente, porque recuerdo padres o madres, y los incluyo a los dos, que ponían sandwichitos en todas las esquinas de la casa, para poder, para que la chica o el chico se topara y encontraran y comiera. Entonces, no se pueden poner perseguidores, no se pueden poner distraídos, sino que en realidad hay que enfocar las cosas, como dijiste vos, Clara, de frente, digamos, con coraje, porque esto le va a permitir una salida y una tercera mirada, como decía Trini, uno no la tiene y no tiene por qué tenerla. A ver, venimos todos con una mochila y cada uno con sus problemas emocionales que vamos cargando a lo largo de la vida, y no necesariamente tenemos que ser los hacedores de las soluciones. Siempre hay, digamos, lo importante es que los conflictos se resuelven en vínculo. Hasta los que somos profesionales y estamos en algún brete familiar, también consultamos. Porque en realidad lo normal es que uno no tenga la posibilidad de autocurarse. A veces, en algunas circunstancias maravillosas sucede, pero no es lo habitual. A veces sucede que uno pueda superar cosas y se las proponga y lo logre. No es lo habitual. Lo habitual es que no lo podamos hacer solos y que en vínculo nos vamos fortalecidos. Por eso me parece importantísima la posibilidad de salir a consultar y a pedir ayuda, porque es una nueva puerta, una nueva mirada, una función de un tercero que viene a dar su perspectiva con cierto conocimiento de, bueno, de cómo se llegó a ese punto, ¿no? Gracias, Judith. Bueno, María, claro. hizo referencia recién, Judith, a un tema importante, ¿no? A esto de lo social. Yo creo que más allá de lo que hagamos mal en la familia, también hay un tema cultural, ¿verdad? Porque nosotros culturalmente decimos, nos juntamos a comer, o por ejemplo, cuando estamos en el extranjero, lo primero que decimos, uy, extraño el dulce de leche, extraño las empanadas, extraño el asado, ¿no? O sea, tenemos un vínculo afectivo con la comida que excede la necesidad, ¿no? Yo sé que esta pregunta da para 1 hora más de programa, pero vamos a hacer un cierre chiquito porque queda muy poquito tiempo. Por favor, María, quería que cierres vos con esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que lo que acabas de decir es justamente lo que venimos, el hilo conductor de todo el programa, que es que la comida es un vínculo emocional con el alimento. Con lo cual tenemos que recuperar, Judith habló de la hora sagrada, que es esta primera hora cuando el bebé nace, que tiene todos los estímulos para el encuentro con el pecho de la madre. Yo diría, parafraseando esto, que conservemos y recuperemos en esta sociedad tan complicada, ¿no? Y con tan poco tiempo para todo, en recuperar la hora sagrada como la hora de encuentro en el momento en que vamos a generar la comida, que pueda ser un momento de encuentro. Y cuando vos hace un ratito decías, ¿qué hacemos los adultos? Que ya está instalado el problema en el trastorno de alimentación, tanto por ansiedad o por falta del deseo de comer, el hambre de amor, digamos, como se llama la falta de deseo de comer, que recuperemos de alguna manera el comprender que esto tiene que ver con un vínculo. Podemos hacer dietas, podemos ir a un nutricionista, un montón de cosas, pero hay algo mucho más profundo que lo tenemos que resolver en un espacio terapéutico. Y que ahí va a ser eficaz la dieta, ahí va a ser eficaz lo que comamos, porque se va a resolver el problema de fondo que hay atrás de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María, desde Buenos Aires. Y ahora voy a dejar que se despida también Trini desde aquí, desde Alicante. Trini. Hola, pues ha sido, creo que, un programa muy interesante y bastante denso, con muchísima información y con distintos puntos de vista que han sido bastante complementarios.
Yo creo que, bueno, por mi parte he podido profundizar en momentos en los que no me, en temas en los que no me había podido meter mucho. Y creo que todos hemos sacado muchas conclusiones interesantes. Entonces, bueno, pues enhorabuena a mis compañeras porque ha sido muy interesante escucharos. Qué linda que eres. Y yo aprendí un montón. Imagínense si ustedes aprenden, para los que no somos ahí profesionales de la salud mental como yo, aprendo pero un montonazo con ustedes. Así que muchas gracias. Maite, cuando quieras. Sí, yo hablaría del vínculo con nosotros mismos, que es algo que no ha salido. ¿Qué hace que desarrollemos un trastorno alimentario? ¿Qué hace que no nos gustemos o que queramos cambiar? Porque a veces está justificado. A ver, a veces, pues por lo que sea, alguien desarrolla, bueno, porque ha comido mucho seguramente, o a veces por medicamentos, pues alguien puede engordar mucho hasta el punto de que no sea saludable, y ahí está justificado hacer una dieta. Pero otras veces no. Otras veces no estaría justificado, y sin embargo hay personas que se pasan la vida haciendo dieta teniendo un cuerpo normal. ¿Qué hace que no nos gustemos? Pienso que el vínculo que establecemos con nosotros mismos, evidentemente influido por cómo nos han mirado y cómo nos han hablado de nosotros mismos, es muy importante. Deberíamos aprender a querernos como somos, porque somos nosotros. Si no nos queremos a nosotros, ¿vamos a saber querer a otros? Esto era algo que decía Erich Fromm, que en el arte, creo que se llamaba El arte de amar o algo, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que era el libro El arte de amar. Decía, lo primero, debes amarte a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no sabrás amar a otro. Y por ahí ese también es un tema que estaría bien tratar. Maite, sí, eso da para otra hora más de programa. Lo que pasa es que, vamos a ver, como dijeron ustedes, ¿no? Nacemos comiendo, morimos comiendo. La relación que tenemos con la comida es algo diario. Y bueno, acá está Juan pasándonos los saludos. Muchas gracias, Magalí, muchas gracias, Esther, muchas gracias a todos los docentes de Radio Mundo Rural y Mundo Warmi. Gracias, Juana, por pasarme. Yo generalmente le pido que no se preocupe, pero gracias a todos. Estamos muy agradecidos de que estén ahí acompañándonos. Y no nos vamos a ir sin que Tere salude. Tere, cuando quieras. Bueno, nos despedimos, Barbie y yo, y que abajo la complacencia, la autosuficiencia y la tiranía de la delgadez, y que lo cambiemos por vínculos saludables con la comida y con los demás. Gracias, me ha encantado escucharos. Muchísimas gracias. Eres un amor. Bueno, me encantó de este programa como todos, la verdad que disfruto mucho con ustedes. Acá Juan nos sigue diciendo, bueno, muchas gracias María, muchas gracias Eugenia de Santiago del Estero, gracias a todas por estar ahí, a Isabel de La Rioja. Se nos termina el tiempo, un beso grande para todos, nos vemos entonces el próximo domingo a la misma hora, a las 4 de la tarde de Argentina, 20 horas de España. Adiós, nos vemos. Chao. Adiós.